Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Hoy es un placer tener como expositor al doctor Mauricio Medina Bárcenas, colega y amigo, y que trabaja en la Universidad Benemérita de Puebla, y que nos va a hablar sobre operadores en clases de módulos dados por prerradicales. Es un trabajo conjunto con Alvarado, Cejudo y Vilchis. Pues adelante, Mauricio, gracias por participar. No, gracias por la invitación y gracias a ustedes por organizar este seminario y más bien mantenerlo todavía a pesar de todo esto. Entonces, pues yo le preguntaba más o menos a Liz de qué preliminares dar. Y pues creo que asumiré un poco que ya saben lo básico de módulos, pero pues cualquier cosa me pueden decir. Entonces, primero unos preliminares. Y bueno, este trabajo fue algo que ya habían empezado Alejandro, César y Fernando, y que yo cuando entré aquí a la UAP, pues me incluyeron. Y pues tiene que ver con todo lo que ellos han estudiado por mucho tiempo, que son clases de módulos, prerradicales. Entonces, pues, a ver. Entonces, pues necesitamos lo que es un prerradical. Pues es un subfuntor de la identidad. Y eso quiere decir que conmuta que para cada módulo tenemos un submódulo, un prerradical de R. Para cada módulo un submódulo y para cada función la restricción se restringe bien. Ahora hay distintos tipos de prerradicales y los prerradicales que a nosotros, bueno, que en este trabajo nos van a interesar, pues son los radicales que cumplen esto, los cohereditarios, que son los prerradicales dados por multiplicar por un ideal. Y este implica este. Y los otros que necesito son hereditarios, que no sé si esa palabra se use más, pero bueno, estos son los exactos izquierdos. Que cumplen esta propiedad, ¿no? El prerradical en un submódulo se calcula como intersectar con el prerradical de todo el módulo. Y los otros son los idempotentes. Que igual que estos se implican, todo hereditario es idempotente. Y esto es R evaluado en un módulo es R de M. Entonces los prerradicales cohereditarios nos dan, son fáciles es fácil de obtener ejemplos, ¿no? Nada más agarra el ideal que quieras y multiplicar por ese ideal te da uno. Otros ejemplos pues son el radical, la intersección de todos los máximos, el soclo, la suma de simples,
Y otro que vamos a usar es la parte singular. Que se puede pensar como la torsión de grupos abelianos. Ahora, ¿qué otra cosa? Para cada preradical R vamos a considerar dos clases. La primera es T sub R, que son todos los módulos fijados por el preradical. Llamada la clase de módulos, los módulos de R torsión. Y la otra clase es la de los módulos anulados. Entonces son los módulos libres de retorsión. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos de prerradicales, que es como lo básico. Y lo siguiente que necesitamos son las retículas. Entonces, ¿qué es una retícula? Pues es un copo tal que es un copo, es una retícula completa si dados dos elementos o un subconjunto, existe el supremo y el ínfimo. Si la retícula es completa, pues denotamos como 0 al menor elemento y como 1 al mayor elemento. Entonces ahorita nosotros vamos a trabajar en puras retículas completas, donde existan todos los ínfimos y todos los supremos. ¿Cuáles son nuestros ejemplos? Bueno, los tipos de retículas. Las distributivas, que cumplen que cumplen esta propiedad que es equivalente a voltear los signos. Distributivas, marcos, que deben de cumplir la distributividad para todo su conjunto.
La otra, aquí, cuando pasas a marcos, ya no son equivalentes, distribuir cambiando los símbolos y se llaman comarcos, los de la otra distributividad. Y complementada. Y eso quiere decir que para todo X en L existe otro elemento en L tal que el ínfimo es el 0 y el supremo es el 1. Entonces este es el tipo de retículas que quiero. Y por último, con las que vamos a trabajar son booleanas, que eso es un marco complementado. Entonces, distributividad finita, distributividad arbitraria, complementos, y este es un álgebra booleana. ¿Cuáles son mis ejemplos? Pues para cada conjunto para cualquier conjunto en potencia es booleana, una retícula booleana. Que más bien se les llama álgebras booleanas. ¿Qué otra? Dado un módulo, todos los submódulos, pues no cumple necesariamente ninguna de esas cosas. Es una retícula completa. Pero no necesariamente distributiva ni complementada. Y bueno, los prerradicales, ya que hablé de ellos, RPR, la clase de prerradicales, es una retícula completa. Donde el supremo de prerradicales en un módulo es sumar los submódulos dados por cada uno de los prerradicales, y el ínfimo es interceptarlos. El 1 es la identidad en el remoto, y el 0 es el que a cada módulo le asigna el submódulo 0. Entonces tenemos prerradicales y tenemos retículas.
Ahora lo que sigue, la siguiente parte que necesitamos son clases de módulos. Entonces nos interesa la retícula de clases de módulos. Entonces un poquito de notación nada más. Pues poner algo así sería una retícula. Serían todos los módulos, tales que las clases, perdón. Serían las clases de módulos. Cerrada abajo, submódulos. Y de la misma manera tenemos esta que serían cocientes. Todas las clases de módulos cerradas bajo sumas directas. Bajo cápsulas inyectivas. Y bajo, pues no sé, extensiones. El punto aquí es indicar con un símbolo bajo qué están cerradas bajo qué son cerradas las clases. Entonces, a ver, la clase que me interesa, pues voy a trabajar principalmente en esta y submódulos, sumas directas y cápsulas inyectivas. Entonces, a esta clase que resulta ser un conjunto, se puede probar eso. A esta se le llama RNAT y es el conjunto de clases naturales. Este conjunto RNAT es una álgebra booleana. En el sentido de que dije anteriormente, es una retícula completa, que es un marco en que todo elemento tiene complemento. Entonces, para ver que esto es una álgebra booleana, se define un operador. Estos son todos los módulos, que para todos sus módulos no cero, existe un elemento no cero en la clase, tal que el submódulo de M lo puedes meter en SL. Y el otro se llama C. C de una clase, pues son todos los módulos, aunque para todo submódulo, este submódulo no se puede meter en ningún submódulo de la clase. Entonces esto ya me permite definir o describir si yo tengo una familia de clases naturales,
El ínfimo es la intersección. El supremo es hacer este operador de la unión. El 1 es la clase total de todos los módulos. El 0 es la clase que nada más tiene al módulo 0. Y para toda clase natural, C de la clase es el 0. Y C de la clase supremo C es el 1. Entonces es complementado y el complemento está dado por este operador. ¿Qué otra cosa? Ahora, para estudiar retículas, es decir, cómo se compara una retícula con otra, pues tenemos dos formas. Si L y L' son retículas, ya todas son completas. Entonces podemos considerar funciones entre estas retículas tal que abran los supremos o que abran los ínfimos o que abran los dos. Entonces estos serían morfismos de retículas completas cuando satisfacen los dos. Y bueno, esa es una forma de estudiar dos retículas distintas. Una forma de ir de una a otra. Pero hay otra forma cuando fijas la retícula. Entonces, cuando solo quieres estudiar una retícula, te puedes fijar en las siguientes funciones. Es un operador de una retícula en sí misma. Es un prenúcleo si D es monótona infla y abre ínfimos. Aquí ya no van a ver, ¿verdad? Y abre ínfimos. Y es un núcleo, es un prenúcleo idempotente. Es decir, D A es de D A. ¿Está bien? ¿No hay alguna pregunta hasta aquí? No está claro. Claro. Entonces, ahora sí, ¿qué hicimos nosotros? Todo esto es como los preliminares, como donde los objetos que trabajaremos. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Dado un preradical, pueden definir dos operadores. Phi sub R en una clase de módulos
van a ser todos los módulos que al aplicarle el preradical cae en la clase. Y el otro es todos los módulos que al hacer el cociente caes en la clase. Entonces yo tengo estos dos operadores. Para cada preradical tengo dos operadores que van de la clase de clases de módulos en ella misma. Entonces, bueno, eso es demasiado general, ¿no? Entonces hay que ir poniendo restricciones en el preradical y hay que ir poniendo restricciones en las clases que nosotros queremos. Ahora, este operador me va a servir para estudiar las clases naturales y este operador me va a servir para estudiar las clases connaturales, las cuales ya no mencioné. Pero bueno, me voy a enfocar en estudiar el phi por el tiempo y quédense con la idea de que el caso para el chi pues solo es el caso dual. Entonces, vamos a hacer solo lo que tiene que ver con el phi. Entonces, ¿cuáles son las propiedades generales que cumple este phi? Entonces, a ver, propiedades. Entonces, sin poner ninguna restricción sobre el preradical, es monótonas. Abre intersecciones de clases. Para composiciones, voltea la composición. ¿Qué más? Entonces estas son las propiedades que cumplen en general sin pedirle nada a los prerradicales ni restringir nuestros dominios. Ahora, si restringimos nuestros dominios, ya lo pongo como una proposición, es si yo tomo una clase que es cerrada bajo submódulos, esta vuelve a caer vuelve a ser cerrada bajo submódulos. Si yo tomo una clase que es cerrada bajo sumas directas, esta vuelve a ser una clase cerrada bajo sumas. Entonces, fíjense, la primera propiedad dice que es monótona. La segunda propiedad dice que abre ínfimos. Entonces tengo que es monótona y que abre ínfimos. Entonces lo que se puede probar es que para cada preradical si nosotros vemos al phi sub r como algo que va de las clases cerradas bajo sus módulos en las clases cerradas bajo sus módulos, es un prenúcleo.
Y por este inciso, si el preradical es idempotente, este como operador va a ser idempotente. Entonces, además, si R es idempotente, el operador es núcleo. Entonces, bueno, los núcleos aparecen cuando la gente estudia marcos y quiere estudiar cocientes del marco, cosas. Entonces ya aquí tengo un poco de hipótesis, ¿no? Ya le empiezo a pedir más cosas. Estoy restringiendo mi dominio y además si pido que el preradical sea idempotente, me sale un núcleo. Nos podemos decir más si le pedimos al preradical ser hereditario, exacto, izquierdo. Entonces, este operador va a ir de RNAT en RNAT. Es decir, estas son las clases cerradas bajo submódulos, sumas y cápsulas. Entonces yo ya tengo la de submódulos y las de cápsulas, las de submódulos y las de sumas. Si además pido que el preradical sea hereditario, obtengo que la imagen es cerrada bajo cápsulas inyectivas. Como todo preradical hereditario es idempotente, tengo que este phi es un núcleo en el álgebra booleana de clases naturales. Y bueno, traía un ejemplo, pero bueno, el chiste es que si no le pides que sea hereditario, ya falla las cápsulas inyectivas. Ya puede ser que este operador tome una clase natural, pero la imagen ya no sea cerrada bajo cápsulas. Bueno, ¿qué más? Entonces ya tengo un núcleo en el álgebra booleana de clases naturales. ¿Y cómo se calcula? Bueno, yo ya vi cómo di la definición explícita del phi de R, pero se puede decir algo más fácil. Sea R hereditario y C una clase natural. Entonces, calcular este núcleo en una clase natural se calcula como hacer el supremo con la clase libre de R torsión. Entonces nada más hay que calcular la libre y cualquier otra se calcula haciendo supremo. Esto en RNAT, ¿no? Bueno, entonces esto implica pues varias cosas. La primera es que estos operadores van a conmutar. Porque están dados con un supremo. Me va a implicar que la clase libre de un producto
va a ser la clase libre en cualquiera de las dos composiciones que tome. Y me va a implicar que un operador de estos es igual a un operador de la misma forma. Sí, solo sí. Sus clases libres coinciden. Aquí, este corolario, recuerden que todo lo estamos pensando como operador de RNAT en RNAT. Entonces, todos estos son prerradicales exactos izquierdos. Bueno, entonces yo tengo mi núcleo dado por un preradical. Entonces, la siguiente pregunta es si todos los núcleos sobre esta álgebra booleana están dados por un preradical. Y bueno, pues no, pero los podemos caracterizar de la siguiente forma. Si sea de un núcleo, mi RNAT. Entonces, este núcleo es un phi de R para algún R hereditario. Sí, solo sí. Cuando yo evalúo el núcleo en la menor clase, esto me da una clase libre de torsión hereditaria. Es decir, es una clase cerrada sobre módulos, productos, extensiones y cápsulas. Entonces, un núcleo en esta álgebra booleana es de la forma phi de R si solo si esta clase es una clase libre de torsión hereditaria. ¿Qué más puedo decir? Entonces, bueno, esto es como una parte, que es como la parte reticular de estos operadores. Y ahora, pues lo que me interesa es la otra parte, que es la parte aplicada a anillos y módulos. Entonces, nosotros habíamos visto que para cualquier preradical, este operador abre intersecciones arbitrarias. Entonces, lo que se puede ver es que cuando R es hereditario, phi de R de un supremo de clases naturales entonces esto me implica que este operador es un morfismo de retículas completas. Bueno, pero RNAT no solo es una retícula completa, es una retícula complementada. Entonces yo quiero que este
morfismo me respete complementos. Y bueno, pues resulta que para que respete complementos tiene que ser el caso más trivial. Son equivalentes para un radical hereditario. Radical hereditario R Entonces, este phi de R va a ser un morfismo de álgebras booleanas, sí, solo sí es la identidad. Y esto me permite, como corolario, son equivalentes para R el soclo este es un morfismo de álgebras booleanas. Sí, solo sí. R es semiartiniano. Izquierdo, porque todo lo que hemos trabajado son módulos izquierdos, aunque no dije. ¿Qué más? Bueno, hay otros anillos. Algo voy a poner aquí ya. Ya es lo último. Son equivalentes para un anillo R. R semiartiniano. Izquierdo, B anillo izquierdo. R nat. Son las clases cerradas bajo submódulos. Productos. Y para el soclo, en este caso es un operador entre estas dos retículas y se calcula como la identidad. Es decir, me sale un morfismo de álgebras booleanas. Bueno, pues con esto terminaría la parte del sí. Pues ahora es verlo con R cohereditario. Resulta ser un núcleo en R con A. Y a la hora de tratar de dualizar los resultados, pues hay veces en los que hay que pedir algunas cosas como anillos perfectos. Pero tenemos un teorema dual a este. Y en vez de usar el preradical soclo
usamos el radical y eso me permite caracterizar anillos perfectos. Entonces, este operador nos permitió caracterizar anillos perfectos con natural. Y eso sería todo. Pues muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Ahora, preguntas. ¿Ese trabajo que presentaste ya está concluido o sigue en proceso? No, ya lo terminamos, ya lo mandamos. Ah, En revisión. Todavía no les contestan. No, lo mandamos hace como un mes. Entonces, no nos han dicho nada y pues creo que es bueno. Entonces esperemos que sí no los acepten. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? nada más un comentario. Bueno, en el caso que del último que nos mencionabas, cuando R es cohereditario, la parte en la que requieren en ocasiones que el anillo sea perfecto es para dualizar, por ejemplo, resultados como el que mencionas ahí, donde hablas de esencialidad o de cápsulas inyectivas y entonces tener la contraparte. Para poder tener cubiertas. Uno de las partes donde se usa es que nosotros ahorita les dije que un núcleo en RNA era un phi y solo si evaluado en el 0 te daba una clase libre de distribución hereditaria. Entonces, para hacerla dual, ahí se necesita, para poder obtener un resultado dual de que un núcleo en R con A sea un psi, ahí se necesita que el anillo sea perfecto. Porque quiero que evaluar el núcleo en 0 sea una clase de torsión hereditaria, cerrada bajo cápsulas polímeras. Cerrada bajo completas polímeras. Ah, muy bien. Entonces ahí se necesita perfectividad. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Puedo preguntar? Un análogo a este, no se necesita nada de que el anillo sea perfecto. Rogelio tiene una pregunta. Hola, Mauricio. Laura. Y después de esto, ¿qué idea tienen? Porque, bueno, Alejandro ha estudiado clases naturales, mucho de clases naturales, entonces, ¿qué ideas hay de seguir? Pues es como un puente entre los preradicales y las clases naturales, entonces supongo que hay varias ideas, ¿no? Pues como que esto no tenemos tan claro como que siga, la verdad. Queríamos estudiar estos operadores, como que ellos tenían la idea de estudiarlos como morfismos de álgebras booleanas o de retículas completas. Luego, pues yo como que les dije, bueno, pues también podrían resultar ser núcleos. Y entonces vimos las dos. Pero no, algo como que concreto que te diga como que sigue, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Yo tengo una pregunta. Ajá. Adelante. Sí, bueno, sí, dijiste que NAD es complementada, ¿no? ¿R con NAD también es complementada? Sí, ya no puedo explicar bien R con A. Es que R con A no se dualiza tal cual con las operadoras, con las opciones de selección. Y hay que... O sea, la forma más natural de ver R con A es tomar... O sea, R con A es tomar todos los pseudocomplementos
Ajá. Y la de cerrada bajo cocientes. Y Alejandro, Hugo y ellos definieron una condición que se llama la condición connatural, que es la que determina cuándo una clase es connatural. Ok. Y ellos prueban que es booleana, dan exactamente, explícitamente quién es el complemento de una clase connatural. Eso ya está publicado, ya estoy en un artículo, pero no, ya no lo mencioné, pero sí resulta ser una álgebra booleana. Ok. Y bueno, y entonces en ese caso también tienen que el cierre respeta complementos o algo así. Tenemos el dual, que Ok. resulta ser el caso más trivial, ¿no? Que cuando cuando ya le pides morfismo de álgebras booleanas, se tiene que trivializar, se tiene que hacer la identidad. Ok. Pero va a cambiar esta por la clase de torsión y esto va a cambiar por superfluo. Ok. Entonces ahí este teorema sí se dualiza más o menos bien. Y si aquí cambio soclo por radical, me caracteriza perfectos. Sí. Pues el radical es superfluo en cada módulo, sí, solo si es perfecto el anillo. Sí. No mal recuerdo si era así. No te vaya a decir mentiras. Se necesita. El anillo es perfecto, sí, solo sí. El radical es un morfismo de álgebras booleanas y R módulo el radical es semisimple. Si necesita hipótesis extra. Se necesita el morfismo, que sea semisimple, y aquí ya puedes poner perfectos. Este es el que se tiene. Se necesita un poquito más. Oye, y no me acuerdo, ¿RNAT tiene átomos? ¿Es atómica? No sé. Yo creo que sí, yo creo que las generadas por simples deberían de ser. Perdón, ¿podrías repetir tu pregunta, Ángel? Es que me que cortó. si es atómica RNAT. Sí, que sí es atómica. No sé si son atómicas, no recuerdo en este momento. Ok. Pues muy bien. Pues un aplauso a Mauricio, ¿no? Gracias, no. Muy padre tu pizarrón, además. ¿Lo tienes en tu casa? Sí, es una pared pintada. ¿Con qué? Con pintura para pizarrón, así es la venta. Muy bien, te quedó muy bien, ¿eh? ¿Sí se vio? ¿Sí se entendió? No, sí se ve muy bien, la verdad. Hola, Fernando. Es mi corto. Hola, ¿qué tal? Muy taquillero, Mau. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Gracias están a invitados todos. a participar en el seminario. Gracias, Mauricio. Gracias, Liz. Saludos. Muchas gracias. Ay, a todos. Nos vemos en 15 días, nos vemos. Ok, Mauricio, Gracias. pues muchas gracias. Ángel, un gusto, que hace mucho que no te escuchaba en vivo.
Nos vemos, se cuidan. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego todos.